Hola a todos. No sobra recordar que estamos en la etapa de logros en estos últimos videos esta semana y que es la última etapa del método ideal, donde implementamos. Aquí vamos a ver cómo se implementa la estrategia de dividir y conquistar ya en el lenguaje de programación Python. Bienvenidos. La estrategia de dividir una entidad en otras más pequeñas, independientemente del contexto, no es nueva, ni nos es ajena a nuestra forma de pensar. Por ejemplo, si nos vamos a ver una maratón de estas series de televisión, obviamente es una sola serie, pero inteligentemente está dividida en capítulos porque eso facilita la comprensión de la serie, aunque en general es una serie. Supongamos que aquí tenemos el mercadito. Hay unas cosas como muy saludables y otras que no lo son tanto. Entonces yo puedo pensar en que puedo dividir esas cosas saludables en un lado y las cosas que no son tan saludables en otro lado. Incluso puedo llegar más allá, puedo decir las que son como con harinas y dulces, azúcar al otro lado y las que son como más bien comidas rápidas en otro. En conjunto, digamos que es el mercado, pero lo puedo dividir o clasificar, ¿cierto? Para identificar elementos más fácil. Lo mismo sucede con un programa. Si yo tengo un programa que es muy largo, imagínense que tenemos ahí 500 líneas de un algoritmo o 500 líneas en Python, encontrar un error, reutilizar de pronto alguna parte de ese programa en otro porque me sirve, no es tan fácil que si lo tengo dividido en diferentes pequeños módulos, cada uno de ellos con una función muy específica. O sea, no es como partir una torta, no es como decir, bueno, partamos esto aquí 10 líneas, no. Es que puedo, digamos, agrupar esas líneas que tienen que ver con la interfaz de usuario, la que presenta las pantallas, la que presenta los sonidos, otra que tiene que ver con dispositivos externos, por ejemplo, la conexión con el GPS, otro que maneja la seguridad de la aplicación y otra donde se manejan los errores. Tengo esos módulos independientes, pero que juntos me dan la solución al problema general y que me presentan la aplicación como un todo. De eso se trata el pensamiento modular en programación. Entonces supongamos que yo tengo aquí muchas instrucciones. Luego vienen otras, la instrucción 1, la instrucción 2, la 3, la 4 y después siguen muchas otras instrucciones. Pero por alguna razón yo detecté que estas instrucciones tienen que ver, por ejemplo, con la conexión al GPS que estábamos hablando o con el manejo de algún mensaje. Yo puedo seleccionarlas, identificarlas, incluso antes de escribir el programa en Python y decir, yo esto como que lo puedo separar del conjunto y definir una instrucción, una función, perdón. En Python las funciones se definen con la palabra reservada, recordemos que es, ¿recuerdan? Def, el identificador de la función, paréntesis que abre, paréntesis que cierra y dos puntos. Hombre, profe Oscar, ¿cómo así? Sí, así es la sintaxis, no hay nada que hacer. Y normalmente una función tiene un inicio y un fin. Es importante no olvidar que las reglas son similares al darle un nombre a una función. ¿Son similares a cuáles? A las que teníamos al definir variables. Solo que como aquí es función y las funciones implican como acción, la sugerencia, que esto ya no es tanto sintaxis, pero es una sugerencia, que hay que cumplir, la sugerencia obligatoria, es utilizar verbos. Entonces nombres chéveres pueden ser validar usuario, mezclar un verbo para validar un usuario. ¿Qué va a validar? Pues que la clave y el login sean correctos. O ejecutar un sonido, o enviar un mensaje de texto, o encriptar un archivo. Mire que al leer todo esto me voy dando cuenta de la función y de lo que realmente hace, ¿cierto? En Python, ya llegándonos al lenguaje, no va la palabra inicio ni fin. Una función en Python se define su inicio y su fin por la indentación. Así que jóvenes, mucho cuidado con la indentación y es un tabulador. Si ustedes utilizan bien la herramienta, si ustedes utilizan bien la plataforma Replit, cuando den dos puntos y den enter, él automáticamente se indenta e incluso le hace una línea de indentación para que usted sepa en qué nivel de indentación está. Pero si no, les va a salir un mensajito rojo
digamos, como un subrayadito rojo y no les va a salir identado. Eso casi que le está diciendo, oiga, no me está identando, para que le pongamos cuidado a esos mensajes que nos envía el editor y cada vez sea más sencillo programar. Ahora, este hecho de escribir una función se denomina definir la función o declarar la función. Y eso por sí solo no implica que la función ya va a funcionar, como que quedó como redundante, pero no implica que va a trabajar. Porque hay dos acciones con las funciones en Python. Uno es definir la función, que es darle un nombre y darle el conjunto de instrucciones. Pero después de que la defino, la puedo utilizar. Esto generalmente se llama ejecutar la función o llamar la función. Entonces, ojo, que esto es como para examen. Las funciones se pueden definir y las funciones se pueden ejecutar. Definir es escribir la función y ejecutarla es ponerla a funcionar. Entonces, ¿cómo va esto? Digamos que se ejecuta, empieza el intérprete de Python y llega a crear mensaje. Dice, bueno, aquí voy. Uy, crear mensaje, ¿qué es esto? Ah, es esta función. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Y se va para allá. Crear mensaje y dice, bueno, instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción 4. Y cuando termina, sigue justo después de la instrucción que lo llamó. ¿Cierto? Esto es como estar leyendo un cuento y que dentro del cuento lean otro. Entonces uno termina el otro cuento que está interno y cuando regresa vuelve justo a la línea después del cuento donde empezó, ¿cierto? Un sueño dentro de un sueño. Bueno, nos vamos como tan metafísicos ahorita. Pero esto es así de sencillo. Creo que lo voy a repetir. Está la función. El intérprete de Python dice, ve, me mandaron a trabajar, crear mensaje. ¿Qué es esto? Ah, arriba hay una vaina que se llama crear mensaje. Voy para allá. Ah, crear mensaje es esto. Instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción 4. Es decir, él no llega a la parte superior si no se llama, si no se invoca. Y cuando termina, llega aquí después, justo a la línea después. Ahora, resulta que las funciones pueden retornar valores. Por ejemplo, aquí estamos creando la función crear mensaje. Tiene su palabrita, tiene el nombre, tiene 2 puntos. Supongamos que esto que está en verde no está mostrado, pero recuperó información de un usuario de la base de datos, el nombre y la fecha del sistema. No nos dice cómo, no nos preocupemos ahora por eso. Pero está escribiendo un mensaje. Hola, usuario, hoy es, y lo saluda. Ahora, después me está diciendo, retorne ese mensaje. ¿Qué significa eso? Que ese mensaje va, una vez se calcula, se retorna. Pero si el valor retornado no se asigna a ninguna parte, se pierde. Recordemos que las expresiones retornan o son valores. Entonces, crear mensaje o llamar a una función es una expresión. Pero si yo le asigno ese crear mensaje a una variable, ¿qué significa? Que al ejecutar la función, el mensaje que está ahí queda grabado en resultado. Entonces, no nos enredemos un poquito ahí. Pueden ver el video varias veces. La función se llama crear mensaje. Obtiene una información de la base de datos y dice que un mensaje es hola más el usuario que leyó más hoy es más la fecha actual. Y lo retorna. Cuando yo llame la función, va a retornar el valor, pero eso es como lanzar una pelota al aire y vuelve y cae y se pierde. Un huevo pues para que se pierda y se quiebre. Pero aquí el resultado es como la canastica, lo tiro al aire y en el resultado, que es la canastica, queda el huevo guardado. Entonces, lo que se retorna se puede guardar en una variable. Ahora, otro elemento muy importante con respecto a las funciones. No solamente pueden retornar valores, sino que yo le puedo inyectar valores, le puedo pasar valores. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la función que me calcula el área de un rectángulo. Y yo estoy diciendo que para calcular el área de un rectángulo necesito que me pasen el largo y el ancho. Luego hago la operación, que es una asignación, área igual largo por ancho y después imprimo. El área es área. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que si yo llamo, no se olviden la palabra, ejecuto la función 5 con 10, recordemos, salta a la parte superior, largo queda valiendo 5, ancho queda valiendo 10 y dice área, asignle 5 por 10, 50. Entonces va a imprimir el área de 50. Estos valores de la función largo y ancho se llaman parámetros. Y aquí viene una de las grandes ventajas de las funciones, que yo puedo reutilizar esa función y aquí la estoy diciendo que
llame de nuevo a la función calcular rectángulo que la ejecute, pero ya con unos parámetros diferentes, 5 y 300. Él lo que va a hacer es decir, el área es 1500 y lo puedo llamar 1000 veces y va a ser 1000 veces la operación en un momento. Hay que tener mucho cuidado con eso. El nombre de la función, cuando la defino, debe ser igual al nombre cuando la llamo, claro, porque si no, no va a entender. Uno, claro, si uno lo llaman con el nombre que no es, uno no lo entiende. Ahora, si por ejemplo yo llamo a calcular área rectángulo sin parámetros, me va a decir, oiga, ¿qué pasó? Usted me dijo que calcular rectángulo, yo no necesito que me pase 2 valores. Pero aquí en la otra me va a decir, pero no exagere, le dije que 2, no 3. Entonces tiene que cumplir. Cuando yo defino una función, le puedo poner los parámetros. Y cuando la llamo, tiene que coincidir el número de parámetros. Mezclando las dos cosas que hemos visto, las funciones pueden tener parámetros, que son valores que entran, y puede retornar valores, que son valores que salen. Entonces, combinando esto, cuando yo digo calcular el área con 5 y 20, ya no estoy imprimiendo dentro de la función 100, sino que estoy retornando el resultado. Ese resultado, que es 100, ¿dónde va a quedar guardado? Piénsenlo ahí. ¿Dónde va a quedar guardado? Pues va a quedar guardado en la variable resultado, que es una asignación. Y lo que es una variable, perdón, y esta es una asignación. Lo que está a la derecha de la asignación es una expresión que retorna un resultado, o sea, que retorna un valor. Retorna 100 para este caso y luego termina. Hemos llegado al final del video. Estuvo carnudito este video, estuvo bien. Si entendemos esto que hemos visto hasta ahora, se nos va a facilitar todo lo demás. Por eso hagamos los ejercicios muy detalladamente, los laboratorios y los talleres. Preguntemos a los tutores, preguntémosle al formador que nos haga ejemplos. Y entonces, resumiendo, hemos visto la importancia de la programación modular. Tan importante es que el 99% de los programas que nosotros vamos a hacer son modulares. Para eso se definen funciones, que es darle un nombre, identificar o poner los parámetros y las instrucciones y retornar valores. Yo defino la función o la escribo y la llamo o la ejecuto. Las funciones pueden retornar valores en lugar de escribirlos en pantalla y yo le puedo pasar valores a las funciones. Entonces, esta semana hemos visto varios videos. Muy cortos, sí, pero muy importantes. Véanlo las veces que sean, no se queden con dudas. Que si empezamos bien con esto y lo entendemos, lo demás se nos va a facilitar muchísimo. Muchas gracias por haberle puesto cuidado a este video y nos vemos en una próxima oportunidad.